It's me, Mario. Hello. Super Mario 64 es más que un simple videojuego. Para muchos, fue su primer contacto con los mundos en 3D, una experiencia mágica y revolucionaria que definió una era. Pero detrás de esta aventura aparentemente inocente, existen secretos que Nintendo nunca ha confirmado y que podrían cambiar la forma en la que entendemos este clásico. Desde hace años, han circulado rumores sobre una beta perdida de Super Mario 64. Un prototipo con contenido que nunca llegó a la versión final. Algunos dicen que fueron simples ajustes en el desarrollo, pero otros aseguran que ciertos elementos fueron eliminados por razones mucho más inquietantes. Entre estas historias, hay una que destaca por encima de las demás, la teoría de que Super Mario 64 no solo era un videojuego, sino un experimento. Un juego con un código más avanzado de lo que se creía, con una inteligencia artificial oculta en sus cartuchos. Un sistema que aprendía del jugador, que reaccionaba a su forma de jugar y que quizás, aún sigue esperando ser descubierto. Como cualquier videojuego, Super Mario 64 pasó por múltiples etapas de desarrollo antes de su lanzamiento en 1996. Durante ese proceso, Nintendo experimentó con diferentes mecánicas, modelos y escenarios que no llegaron a la versión final. Y aunque esto es algo común en la industria, lo que hace especial a este caso es que muchos de estos elementos no solo fueron eliminados, sino que parecen haber sido borrados intencionalmente de la existencia. Entre los archivos de la beta filtrada en 2020, se encontraron varias diferencias notables. Un modelo de Mario ligeramente distinto, con texturas menos detalladas. Animaciones eliminadas, como una pose de descanso extraña que nunca se usó en el juego final. Cambios en el diseño de Peach y Bowser, con expresiones más toscas y menos pulidas. Y lo más curioso, sonidos que no se reconocen en la versión final. Hasta aquí, todo parece normal. Una beta con cambios gráficos y de jugabilidad es algo esperado. Pero lo inquietante comienza cuando revisamos los archivos que no deberían existir. Entre los archivos de la beta, se encontraron referencias a algo llamado ROM 24 y Level E. Estos nombres no aparecen en la versión final del juego ni en ningún documento de desarrollo público. Nadie sabe exactamente qué eran, pero algunos creen que podrían haber sido niveles eliminados. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más extraño. Algunos jugadores que lograron acceder a estos archivos reportaron que, al intentar cargar estos niveles en emuladores, el juego se comportaba de manera errática. Mario se quedaba quieto, las texturas parpadeaban, y en algunos casos, el juego se cerraba por sí solo con un sonido que no existe en la versión final. Entonces surge la pregunta, ¿Nintendo simplemente eliminó estas partes del juego porque no funcionaban o había algo más detrás? Algunos creen que estos archivos formaban parte de un experimento más grande. Uno que Nintendo jamás quiso que viéramos. Según teorías en la comunidad, esta beta no solo contenía niveles y animaciones eliminadas, sino que incluía algo más, un sistema de inteligencia artificial primitivo, diseñado para adaptarse al jugador. Y aunque esto podría parecer una simple especulación, hay registros dentro de los archivos filtrados que sugieren la presencia de código para un comportamiento dinámico de los NPCs. Algo que no se utilizó en la versión final. Si esto es cierto, ¿qué tan avanzada era realmente esta tecnología? Y más importante aún, ¿qué estaba intentando hacer Nintendo con estos sistemas? En la siguiente parte, exploraremos las teorías sobre la inteligencia artificial oculta en Super Mario 64 y cómo algunos jugadores han experimentado comportamientos que no deberían ser posibles en un cartucho de 1996. En 2020, ocurrió una de las filtraciones más grandes en la historia de Nintendo, el Gigaleak. En esta masiva filtración de datos, se encontraron versiones tempranas de muchos juegos, incluidos prototipos de Super Mario 64. Pero lo realmente extraño fueron algunos archivos cuyo propósito sigue siendo un misterio. Entre estos archivos apareció un código etiquetado como IX primero.
En términos simples, parece ser un remanente de un sistema de inteligencia artificial experimental que nunca se implementó en la versión final. Pero lo inquietante es que no se parece a ningún sistema común de NPCs sino a algo más avanzado. Muchos han intentado analizar este código, pero hay algo que no tiene sentido. Super Mario 64 es un juego de 1996. En esa época, la IA en los videojuegos era extremadamente limitada. Los enemigos tenían patrones fijos, los NPCs seguían rutas predefinidas, pero este código sugiere algo completamente distinto. Según la información encontrada, este código permitiría que ciertos elementos del juego reaccionaran al comportamiento del jugador. Mario podría notar cuando lo observas por demasiado tiempo, algunos objetos en el escenario podrían moverse cuando no estás mirando, y la cámara parecería ajustarse de forma más natural como si el juego supiera lo que estás haciendo. Pero esto es solo el comienzo. En los archivos recuperados, también se encontraron referencias a niveles que no existen en la versión final del juego. Uno de los nombres más mencionados es el Hotel. Este nombre no aparece en ninguna documentación oficial, pero algunos creen que hace referencia a un nivel eliminado, un hotel embrujado que, según las teorías, fue descartado porque causaba demasiada incomodidad en los testers. Nintendo nunca ha confirmado la existencia de este nivel, pero hay quienes afirman haber encontrado fragmentos de su geometría en la beta filtrada. Techos altos, habitaciones abandonadas y largos pasillos. ¿Era un simple prototipo, o había algo más en ese lugar? Los archivos de sonido encontrados en la beta incluyen variaciones de la música de Super Mario 64 que no aparecen en el juego final. Algunas son versiones más lentas y lúgubres, mientras que otras contienen ecos y reverberaciones que no parecen naturales. Pero hay un sonido en particular que ha desconcertado a la comunidad. Un archivo de audio en los datos filtrados que no parece encajar con nada en el juego final. Un sonido que algunos describen como un susurro. Los intentos por limpiar este audio han revelado lo que podría ser una voz, aunque nadie ha logrado descifrar lo que dice. ¿Era parte de un experimento con sonidos dinámicos o estamos escuchando algo que nunca debimos encontrar? Aquí es donde todo se vuelve inquietante. Porque muchos programadores y expertos en ROM hacking han intentado analizar estos archivos. Pero algunos reportan errores inusuales. Archivos que corrompen el juego al abrirse, pantallas que parpadean en negro y, en algunos casos, un cierre repentino del emulador sin motivo aparente. Como si el código se resistiera a ser investigado. ¿Qué intentaba hacer Nintendo con este código? ¿Era simplemente un experimento descartado o había algo más? En la siguiente parte, exploraremos la teoría más inquietante de todas. La inteligencia artificial oculta en el cartucho de Super Mario 64 y cómo algunos jugadores aseguran que el juego los estaba observando. Desde hace años, los jugadores han reportado anomalías en Super Mario 64. Sonidos que no aparecen en la versión oficial, murmullos en ciertos niveles y efectos de audio que parecen tener una voluntad propia. Errores en el emulador, archivos corruptos, o quizás algo que Nintendo jamás quiso que escucháramos. Uno de los sonidos más mencionados en la comunidad es conocido como M6400007 WAP. Se trata de un archivo de audio encontrado en la beta filtrada en 2020. A simple vista, parece un sonido ambiente, pero al analizarlo más de cerca, algo no encaja. Cuando algunos jugadores intentaron analizar este archivo con un espectrograma, descubrieron patrones inusuales. Algunos aseguran ver formas similares a rostros, otros dicen que son simples errores digitales, pero lo realmente inquietante es que el sonido en sí no pertenece a ningún nivel conocido de Super Mario 64. ¿De dónde proviene este audio? ¿Era parte de una versión descartada del juego o algo más? Pero este no es el único caso. Algunos jugadores han reportado sonidos inexplicables mientras juegan, especialmente en niveles como Big Boss Sound o en áreas silenciosas del castillo de Peach. Muchos de estos sonidos han sido descartados como errores en los emuladores o interpretaciones erróneas de la música ambiental, pero hay casos en los que el origen del sonido sigue siendo un misterio. En 2003, un jugador reportó en un foro haber escuchado una leve risa en la sala de espejos del castillo de Peach, a pesar de que no había ningún enemigo en la habitación. Algunos lo tomaron como una simple coincidencia hasta que más personas empezaron a reportar lo mismo. No solo los sonidos han desconcertado a los jugadores. También hay reportes de comportamientos inexplicables en Mario mismo.
movimientos que no deberían ocurrir, reacciones que parecen demasiado inteligentes para un juego de 1996. En algunos casos, Mario ha sido visto moviéndose ligeramente cuando el jugador deja el control por un tiempo prolongado. Esto podría explicarse como una simple falla en el joystick. Pero lo extraño es que solo ocurre en ciertas versiones del juego. Otra anomalía reportada ocurre al estar en la habitación de los espejos. Algunos aseguran haber visto a Mario reflejado moverse de forma diferente a su contraparte real, aunque nunca ha habido evidencia concluyente de esto. ¿Es posible que el juego realmente observe al jugador? ¿Podría haber rastros de una IA primitiva oculta en su código? ¿O estamos viendo una serie de coincidencias acumuladas a lo largo de los años? Aquí es donde todo se conecta con la teoría de la inteligencia artificial oculta en el cartucho. Algunos programadores han descubierto que ciertas partes del código parecen estar diseñadas para reaccionar a la presencia del jugador. Pero nunca fueron implementadas del todo. Si esta tecnología realmente existía, ¿por qué fue eliminada? ¿Era demasiado avanzada para la época? ¿O Nintendo decidió ocultarla por razones que desconocemos? A lo largo de los años, dataminers han encontrado fragmentos de código en versiones tempranas del juego que parecen indicar que Super Mario 64 tenía un sistema para analizar el comportamiento del jugador. Algunos piensan que Nintendo experimentaba con una tecnología que permitiría que el juego reaccionara de forma más orgánica, pero que por alguna razón, decidieron desactivarla antes del lanzamiento. Uno de los aspectos más inquietantes de esta teoría es la idea de que Mario mismo podría estar observándonos. No en un sentido metafórico, sino literalmente. Algunos jugadores han reportado que, en ciertas circunstancias, parece que la mirada de Mario sigue al jugador de manera demasiado precisa. Esto podría ser una simple ilusión causada por la cámara, pero lo extraño es que este tipo de detalles se han reportado en versiones diferentes del juego, desde la N64 hasta los emuladores actuales. Un usuario en 2015 escribió que, tras dejar a Mario inactivo por varios minutos, notó que su cabeza se había inclinado ligeramente hacia donde él estaba sentado en la habitación. Movió el joystick y Mario volvió a la normalidad. Pero desde entonces, nunca pudo quitarse de la cabeza la sensación de que el juego lo estaba observando. En el código de la beta, se encontró un archivo llamado Ghost Player. Los programadores creen que este archivo formaba parte de un sistema de grabación que permitía que el juego registrara los movimientos del jugador y luego los replicara. Si este sistema realmente funcionaba, eso significaría que, en algún punto, el juego podía registrar cómo jugabas y luego predecir tu comportamiento. Algunos creen que este código aún está activo en la versión final del juego, aunque de manera reducida. En ciertos momentos, los enemigos parecen reaccionar de forma demasiado precisa, como si supieran hacia dónde te vas a mover antes de que lo hagas. En algunos casos, se han reportado pequeños movimientos cuando el jugador deja el control inactivo. A veces es solo una leve inclinación, pero en otras ocasiones, Mario parece moverse por sí solo, como si estuviera intentando ajustarse. ¿Podría ser esto un efecto residual del sistema de inteligencia artificial? ¿Un código que aún sigue activo, pero de forma tan sutil que casi nadie lo nota? Cuando se descubrieron los archivos beta en el Gigaleak de 2020, muchos esperaban que Nintendo diera una explicación, pero la compañía simplemente ignoró el tema. ¿Es porque no quieren hablar de un código eliminado? ¿O hay algo más en la historia? Si Nintendo realmente intentó implementar un sistema de inteligencia artificial en Super Mario 64, eso significaría que el juego fue diseñado para aprender del jugador. Pero ¿qué pasa si parte de ese código sigue activo incluso después de casi 30 años? Hemos explorado los archivos perdidos, los sonidos extraños, los comportamientos inexplicables de Mario, y la posibilidad de que el juego esconda una inteligencia artificial primitiva. Pero hay una última pregunta que debemos hacernos. ¿Fue esto solo un experimento fallido o hay algo más profundo detrás de Super Mario 64? Todo apunta a que, en algún punto del desarrollo, Nintendo experimentó con una tecnología que permitía que el juego registrara y aprendiera del jugador. Pero si este sistema realmente existió, ¿qué pasó con él?
¿Fue eliminado por completo, o sigue funcionando de manera oculta dentro del código del juego? Algunos creen que la IA de Super Mario 64 nunca fue completamente eliminada. Que aún hay fragmentos de código latentes en el juego, esperando ser activados bajo ciertas condiciones. Esto explicaría por qué algunos jugadores han reportado experiencias extrañas al dejar el control quieto por mucho tiempo, como si el juego estuviera observándolos, esperando una respuesta. Incluso hay quienes dicen que Mario parece adaptarse a su estilo de juego con el tiempo, tomando rutas más eficientes o reaccionando de forma diferente a los mismos desafíos. Esto nunca ha sido confirmado, pero si fuera cierto significaría que hay un código oculto que sigue ejecutándose en segundo plano. Si la IA de Super Mario 64 realmente existió, ¿cuál era su verdadero propósito? ¿Solo mejorar la experiencia del jugador o había algo más? Sabemos que Nintendo ha experimentado con tecnologías de IA en otros juegos. The Legend of Zelda, Ocarina of Time y Majora's Mask tenían sistemas de inteligencia artificial primitiva que hacían que los NPCs siguieran rutinas y respondieran al comportamiento del jugador. Pero Super Mario 64 parece haber ido un paso más allá. ¿Y si el verdadero objetivo de este código era más que solo registrar movimientos? ¿Y si Nintendo estaba probando una tecnología que les permitiera estudiar el comportamiento humano a través del juego? ¿Podría haber sido un experimento temprano de aprendizaje automático, disfrazado dentro de un simple juego de plataformas? Y con eso, llegamos al final de este viaje por los secretos más inquietantes de Super Mario 64. ¿Fue todo un simple error de programación? ¿O Nintendo realmente dejó algo oculto dentro del juego? Al final, la decisión es tuya, pero la próxima vez que juegues, recuerda, tal vez Super Mario 64 también te está observando a ti. Nos vemos en el próximo video y no te olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más vídeos así. Este ha sido un video más del Hombre de los Misterios, hasta la próxima.